Ahora le vamos a pedir, por favor, a Débora Vega que suba al escenario. Ella es jefa de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Valparaíso, quien nos va a presentar junto a Gonzalo Munizaga, jefe del Departamento de Planificación de la DIPLADER de Valparaíso. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Muy buenas tardes. Bueno, primero excusar a mi colega Gonzalo, que se tuvo que quedar haciendo otras labores, y agradecer el espacio, la invitación. Creo que estos temas debieran ser un continuo permanente y efectivamente estos temas terminan siendo un boom siempre que hay un desastre como el que vivimos en la quinta región. Yo lo que quiero en este momento, en estos minutos, un poco compartir la experiencia del gobierno regional. El rol que me toca desempeñar es de jefa de división de planificación y desarrollo, y dentro de esas grandes, digamos, funciones, atribuciones que tienen los gobiernos regionales, se han podido ir gestionando un conjunto de acciones y política pública en el marco de las propias competencias que tiene el gobierno regional. Creo que es súper importante un poco contarles un contexto a partir de lo que ha significado la modificación de ley que fortalece o ha generado este proceso de fortalecimiento de las regiones en el país, y dentro de eso la apertura que se generó en la posibilidad de poder constituir áreas metropolitanas de derecho, por decirlo de alguna manera. Hoy día todos ya han ido comentando extensamente que eso ya son situaciones de, digamos, existente, pero todavía no existía o todavía no existe la implementación y lo que se reconozca como un área metropolitana en sí misma y que eso permita tener ciertas competencias o atribuciones. La presentación que yo les voy a hacer un poco es contarles el área metropolitana del Gran Valparaíso, así la denominamos. Hay un contexto histórico que la llama así, y hoy día en el país al menos las regiones, el Gran Santiago, el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, también los colegas de, o en el caso del gobierno regional de Tarapacá, O'Higgins y los lagos son las regiones que se sometieron a este proceso para poder solicitar la constitución de un área metropolitana. Eso es lo que les quiero contar en una primera instancia. En segundo lugar, cuáles son las principales problemáticas. Yo creo que la presentación de Carolina Martínez fue súper explícita respecto a los grandes problemas que tenemos. Y además es triste ver que los principales o los peores ejemplos estaban en la región de Valparaíso. Entonces hay un gran desafío por lo cual tenemos que enfrentar. En tercer lugar, algunas acciones en el ámbito de riesgos socionaturales y algunas reflexiones finales. Ahora, dentro de los criterios y las indicaciones para poder constituir un área metropolitana, nosotros postulamos, se desarrolló un estudio a partir del 2018, publicado el 2021, y en los últimos 3-4 años estuvimos elaborando todo el proceso y el expediente que significaba solicitar al Comité Interministerial de Descentralización. En términos muy simples, lo que se hizo fue básicamente postular a las 5 comunas de la gran conurbación del Gran Valparaíso, Valparaíso, Viña del Mar, Concón y del Valle del Interior, digamos, en este caso Quilpué y Villa Alemana. Estamos hablando de un área que hoy día, si bien esos son los datos del censo 2017, por eso es tan importante, digamos, los resultados del censo de la última muestra, estamos hablando de una población sobre el 1.000.000 de habitantes. Estamos hablando de que la población en su 99% habita en zonas urbanas, y creo que es súper relevante considerar que a pesar de que, digamos, las mayores condiciones, estamos hablando de un urbanismo puro y duro, la mayor superficie está en espacios rurales. Por lo tanto, la constitución de área metropolitana no tiene que ver con el área consolidada dentro de los límites urbanos o de extensiones urbanas, sino que estamos hablando de un conjunto territorial que también coexiste con zonas de interfaz y en este caso zonas rurales. Entonces creo que es muy importante graficar, por un lado, la centralidad que tienen las grandes ciudades como Viña del Mar, Valparaíso, y por otro lado, el otro centro gravitacional o de centros urbanos intermedios, estamos hablando de estas otras 3 comunas que yo les nombraba. Eso en términos contextuales. Aquí un poco reflejo esta relación de, digamos, de la conurbación, porque los criterios para constituirla, no todas las áreas urbanas son metropolitanas, y eso yo creo que es algo importante de dejar claro. Por lo tanto, en términos de indicaciones administrativas, normativas, me refiero a aspectos demográficos o funcionales o morfológicos, que son los grandes criterios que establece el decreto 98, claramente esta era un área metropolitana per se, por lo tanto nos fue bien en el proceso de la tramitación. Hoy día nos encontramos a la espera del decreto supremo que la constituya como tal. ¿Cuáles son las grandes ventajas de constituir un área metropolitana? Significa que hay un traspaso de competencias basales que son
que establece una gobernanza entre la autoridad regional junto con los alcaldes que son parte de esa área metropolitana, que en este caso los alcaldes y alcaldesas de esta zona, y hay un conjunto de acciones que se las voy a detallar en un momento. Otro elemento importante que es necesario mencionar tiene que ver con el carácter cultural del territorio, así como yo les mencionaba la denominación propia del Gran Valparaíso histórico digamos, las características naturales propias del área. Estamos hablando de que es una zona que está reconocida, o en gran parte es parte del polígono de Reserva de la Biosfera, y también hay un sitio declarado por la UNESCO, por lo tanto es una zona que tiene un gran interés. Y a pesar de las mayores complejidades que existen tanto en el borde costero, o en las zonas costeras más bien dicho, o en los sectores, digamos, de este anfiteatro complejo y de complejas quebradas, digamos, y de condiciones de habitabilidad, no podemos dejar de mencionar que a pesar de que es el sector con mayor campamentos, o la región con mayor campamentos en el país, o con conflictos socioambientales, también tiene ciertos aspectos y atributos que promueven un desarrollo metropolitano, local o regional, y que de alguna manera lo constituyen como áreas que tienen ciertos beneficios, digamos, y de un confort y de calidad de vida. Por lo tanto, al menos somos yo y digamos, somos residentes de un área que nos sentimos parte. Este corema creo que es bien representativo porque yo creo que sería como el tercer gran elemento que al hablar de riesgo, o en este caso de los riesgos socionaturales y de las maneras y las vinculaciones entre los grandes centros metropolitanos, no podemos obviar la influencia, digamos, del Gran Santiago respecto a la influencia al área metropolitana de la región de Valparaíso. Esto de alguna manera nos permite entender la constelación de sistemas urbanos complejos, grandes, o intermedio o de menor escala. Por lo tanto, la mirada de riesgo no puede estar, digamos, ajena de esta comprensión compleja y abierta, digamos, amplia de las posibilidades de tener algunas acciones en común. ¿Qué aspecto importante creo que también es relevante de tanto de esta gráfica como del proceso histórico de poblamiento que ha tenido la zona del Gran Valparaíso? Tiene que ver con esas condiciones en las cuales estamos permanentemente expuestos, como ya lo han relatado todos los expositores, y yo creo que la complejidad que tiene tanto los aspectos, digamos, de sísmicos, tsunami, remoción en masa, inundaciones forestales, nos obliga a mirar a través de una escala mayor. Por lo tanto, los esfuerzos de planificación son a otro nivel. Yo creo que esta es de las grandes batallas que hay que hacer en materia de planificación. En este caso es súper importante también destacar el rol que tienen las divisiones de planificación y desarrollo, en el entendido de que tienen dos almas. Por un lado, la planificación en sí misma y cómo fortalecer un sistema regional de planificación, tanto de los instrumentos para el desarrollo, como una estrategia regional de desarrollo, políticas regionales, planes en específico, todo el mundo de los instrumentos de planificación territorial, dado que el Consejo Regional junto con la autoridad regional son parte de las autoridades que aprueban esos instrumentos, y por otro lado el mundo de la inversión pública. En este caso el gobierno regional tiene una gran atribución que tiene que ver con la evaluación de la inversión pública y por ende la priorización y digamos la definición de por dónde va la inversión en sí misma. ¿Cuáles serán los problemas urbanos territoriales más relevantes? Sin duda el top 5 está vinculado a la segregación urbana, que bien se explicaba anteriormente, la presencia de campamentos, como se los explicaba, el déficit de la oferta de vivienda. Por supuesto, ese yo creo que es uno de los grandes temas que lo lidera en este caso MIMBU, por supuesto, la deficiente provisión de áreas verdes. No tenemos el dato exacto de cuál es el metraje de área verde por habitante, pero claramente estamos bajo los estándares de la OMS. Y hay una congestión vehicular y una deficiencia de movilidad que quedó develado digamos, en el desastre ocurrido, digamos, en el verano a partir de los incendios que todos bien conocemos. Por lo tanto, hoy día, en esta zona del Gran Valparaíso, la gran amenaza hoy día es de incendios forestales. Eso creo que no requiere ser profundizado porque es algo que hemos visto todos. Sin embargo, y a pesar de que la ley de fortalecimiento parte hace 10 años, se publica la ley del 2018, hoy día justamente la directora cuando hablaba de la modificación de ley del 2021, a 4 años de esa publicación, la pregunta es, ¿cuántos municipios de la región de Valparaíso cuentan con sus planes de reducción de riesgo de desastre?
No les voy a dar el número, pero es menos del 25%. Por lo tanto, es una brecha tremendamente grande y que un instrumento local de esas características permitiría afinar el ojo del desarrollo de la política local junto con la inversión pública que tiene que desarrollar el municipio y cómo ese municipio interactúa con un gobierno regional y con todos los ministerios, digamos, que tienen una oferta que desarrollar. Por lo tanto, creo que el mensaje que quiero dejar con estas láminas, sin profundizar en el contenido de cada una de ellas o del conjunto de amenazas, claramente hay que tener una mirada multiamenazas para poder insertarlo en los distintos aspectos o mecanismos de la planificación regional, local y así como de la propia inversión. Creo que dentro de todo ese contexto general hay algunos aspectos importantes que mencionarles respecto a cuáles son esas competencias que transfiere la posibilidad de constituir un área metropolitana. Por un lado, en términos de gobernanza, es la constitución de un comité, digamos, un consejo de alcaldes presidido por el gobernador o gobernadora. Eso, y particularmente establece un conjunto de 5 competencias basales. Y se las voy a nombrar porque son bien interesantes respecto a qué puede hacer el Estado en materia de definición de acuerdo a cada una de ellas y cuáles las que no están o las que no quedaron. En un primer momento, la gran atribución que tiene en este momento un comité de alcaldes de la gobernanza metropolitana es aprobar el plan maestro del transporte urbano metropolitano. Eso es una tremenda oportunidad. En este caso, MTT, SECTRA y las divisiones nuevas que se han creado en los gobiernos regionales, como la División de Infraestructura y Transporte, están trabajando en generar las condiciones para llegar a ese plan maestro. ¿Y cuál es la gran ventaja? Es que el sector ya no va a aprobar un instrumento sin que el gobierno regional o sin que la autoridad local sepa cuáles son los contenidos de ese instrumento. Por lo tanto, le entrega la atribución a las autoridades locales y regionales de aprobar ese instrumento, por lo tanto, le genera una mayor pertinencia, una mayor apropiación y, por supuesto, indicar las observaciones propias de lo que le compete a su ejercicio o a sus atribuciones facultativas. Como una segunda derivada, pero en este caso no es una competencia secundaria, sino que complementaria, el sentido del tránsito vehicular y qué importancia tiene esa competencia a la luz de los hechos ocurridos con el gran incendio de febrero. En tercer lugar, y aquí un tema que aquí el colega mencionó sobre la gestión de residuos. Hoy día, y es bastante desafiante, dice así, la administración de la recolección, transporte y disposición final de los residuos domiciliarios. Aquí hay que hacer una salvedad porque quienes tienen la atribución propia de la gestión de los residuos es un municipio. Entonces, ahí se lanza a generar una administración para este comité de alcaldes donde no están necesariamente las competencias creadas. Sin embargo, y que un poco hemos hecho en el gobierno regional, es generar hoy día la elaboración de un plan regional integral de la gestión de residuos sólidos, domiciliarios y asimilables. En el contexto de residuos y a propósito de lo mencionado anteriormente, en esta área, qué importante sería, por ejemplo, en palabras más coloquiales, tener una escombrera pública en el Gran Valparaíso. Eso sería el hito de la iniciativa de inversión, en colaboración sectorial, regional, local, pero de alguna manera lo que necesitamos acá es tener un instrumento regional. Cada municipio tiene su plan, digamos, de gestión y la posibilidad de fortalecer esa área que hay que evitar los desastres, digamos, los riesgos sanitarios que implica aquello. Y por otra parte, la aprobación de los planes reguladores metropolitanos, y aquí hay un mundo, que puedo hablar 15 minutos que no tengo, pero se los voy a mencionar rápidamente. Y por último, creo que también puede aprobar los planes de prevención de descontaminación, y aquí no podemos olvidar que Concón es una comuna que está declarada como zona latente, por lo tanto, cualquier instrumento de descontaminación, en este caso le cabe a la área metropolitana porque Concón tiene esa característica. ¿Qué no quedó en las competencias basales? Y eso va a ser tiene que ser un plan de trabajo cuando se constituya, es primero decir que no se aborda directamente la gestión de riesgo de desastre. La constitución de un área metropolitana se pasó, no quedó, pero no quita que se puedan solicitar nuevas competencias. Esa es una posibilidad que deja, digamos, la normativa. Por lo tanto, hay que pensar en la constitución de planes maestros de gestión de riesgo de desastre pensado, digamos, con lupa área metropolitana. Quizás di un spoiler, pero es parte de lo que hay que decir. Y como una segunda parte, voy a ir muy rápidamente a propósito de lo que yo les comentaba de cuál sería otra nueva gran oportunidad.
el famoso PREMVAL, el Plan Regulador Intercomunal del Área, hoy día está sufriendo una modificación que está en su inicio de la elaboración, de la modificación de la imagen objetivo de interfaz urbano-rural. ¿Qué quiere decir esto? Y la gran oportunidad es los ajustes normativos en las zonas rurales normadas. Por un lado, nosotros estamos esperanzados hace mucho tiempo de tener un reglamento para la elaboración de un plan regional de ordenamiento territorial. Sin embargo, todavía no tenemos certeza de cuál es la aplicabilidad del PROT cuando existe un intercomunal. Por lo tanto, hoy día las modificaciones de los intercomunales son clave para poder definir o tener ciertos elementos de planificación urbanística en áreas rurales normadas. Y esta modificación, que no se va a demorar un año, no hay ninguna modificación que yo haya visto que haya demorado menos de 3 años. Por lo tanto, este es un trabajo lento, pero yo creo que es una de las cuestiones más estructurales que tenemos en mano. El PREMVAL tiene hoy día 3 modificaciones: la vialidad estructurante y riesgo por tsunami, la modificación de imagen objetivo por riesgo de incendio y Quintero Puchuncaví, que es otra de las más complejas. Esto es un tema. Lo segundo, para ir muy rápido, a propósito de la presentación de Carolina, hoy día tenemos un trabajo a través de una línea de financiamiento ex-FIC, digamos hoy día, y lo que estamos desarrollando ahí es, a través de este fondo, una plataforma para la evaluación de riesgo de desastre. Esto es una iniciativa que ya está en ejercicio, está en ejecución, por lo tanto vamos con la línea de gestión y conocimiento de la información, con una alianza estratégica con la Universidad de Santa María, con SIGIDEN, y la posibilidad de tener una data que complemente lo que hoy día se conoce como la SNIT o el Sistema Nacional de Información Territorial. Entonces requerimos de otro tipo de información que lo complemente. Y esta lámina, sé que tiene harta información, pero en la línea de las grandes competencias que tiene el GORE en materia de inversión, ¿qué cosas ha hecho un gobierno regional como de la región de Valparaíso? Y yo creo que este presenta la constelación de instituciones que son tremendamente de alianza estratégica, pero que son también solicitantes. No son solo aliados estratégicos, sino que, son, para la cual yo veo como donde se genera la mayor demanda de iniciativas de inversión. ¿Cuáles son esas alternativas que hoy día tenemos? Por ejemplo, en el caso de los municipios, los estudios básicos. ¿Qué es lo que le llega al GORE? El financiamiento para un plan regulador comunal, para un PLADECO, para estudios sectoriales, pero es una línea de financiamiento que existe en las glosas comunes de los gobiernos regionales que se ocupa poquito. Pregúntenme cuántos planes de reducción de riesgo de desastre se ha postulado, que tiene que en este caso como estudio básico evaluar MIDESO. Ninguno, ella lo dijo. Entonces estamos, a pesar de que existe la alternativa, algo nos está pasando ahí. Y por supuesto, proyecciones de inversión, de equipamiento, de equipo y todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero es muy poco lo que llega con lupa de gestión de riesgo de desastre. Lo que llega son camionetas para la emergencia, para decirlo en simple. CONAF también es un aliado estratégico, con ellos se han desarrollado iniciativas de inversión por largo rato, pero hay 3 que son, creo, muy significativas y que fueron postuladas hace 2 años, hace 1 año. No necesariamente llegaron a la emergencia que ocurrió, en febrero, pero piscina de móviles, adquisición de equipamiento de combate contra incendio, camionetas para ataque o desde el área silvestre protegida, dado que en las condiciones que yo les contaba. Por lo tanto, hay experiencia, hay buenas prácticas, hay cosas que se pueden replicar. Estos proyectos, nosotros siempre mencionamos un banco documental de iniciativas de inversión que están ahí para poder replicarla. En el caso de los bomberos, en el caso de PDI, y aquí voy a hacer un alto que tiene que ver con una conservación de las dependencias del Centro de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente. Eso va a estar emplazado en Viña del Mar. El CIDEMA, el famoso CIDEMA, y este es único, no hay más en el país, pero ellos tuvieron un rol fundamental post-incendio, por lo tanto, esa es una alianza estratégica con Carabineros y Fuerzas Armadas, y aquí solo, y este también es otro spoiler, pero Directemar es primera vez que presenta una iniciativa al gobierno regional, y esto tiene que ver con la adquisición y renovación de vehículos para las labores marítimas, por lo tanto, eso tiene un peso y tiene una importancia por sí misma. Voy a pasar rápido. El cuarto elemento que tiene que ver con hoy la posibilidad de apalancar, apoyar y en el marco de la solidaridad también que hay que tener con los municipios. Yo creo que ahí a los municipios le han llegado bastantes cuerpos normativos que hoy día de alguna manera los obliga a tener estos tipos de instrumentos. No necesariamente tienen los departamentos, el equipo o los tiempos para formularlo. Por lo tanto, y me refiero ahí a la ley marco de cambio climático, hay plazos perentorios, hay instrumentos que no están todavía desarrollados, por lo tanto,
¿Qué es lo que hicimos? Junto con la Asociación de Municipalidades, con el PNUD, con quienes veníamos trabajando la Estrategia Regional de Desarrollo, la posibilidad de dar una continuidad justamente para apalancar la elaboración de planes de reducción de riesgo de desastre. Por lo tanto, en ese fortalecimiento y asesoría en ámbito, dado que los gobiernos regionales también tienen un rol de asistencia técnica, somos 20 personas, eso, digamos, de alguna manera lo vamos desarrollando entre distintos colegas. Y solo para ir cerrando, creo que es importante rescatar o resaltar que efectivamente, qué duda cabe sobre la oportunidad que hoy día tienen las áreas metropolitanas constituidas, no solo para empezar este gran piloto, sino que por las competencias que significan y la oportunidad de diseño de política pública, de planificación e inversión. Yo creo que eso es algo tremendamente importante para enfrentar problemáticas tan complejas como esta. En la región de Valparaíso, si bien esta gran Valparaíso cabe dentro de las condiciones normativas o los estándares para constituirla, no podemos dejar de mirar Quillota, que en un par de años más se va a transformar en un gran Quillota, o el litoral sur, que debe estar en los 200.000 habitantes, le faltan 50.000 habitantes para que sea una próxima gran área metropolitana de San Antonio, por decirlo de alguna manera. Otro elemento importante es completamente necesario dotar a los instrumentos de planificación para el desarrollo, los instrumentos de planificación territorial, justamente con mayores competencias para que incluyan el ámbito de gestión de riesgo. Una de las grandes conclusiones que sacamos del proceso de elaboración del RD tiene que ver con que la gestión de riesgo de desastre tiene que ser un objetivo estratégico. Ya no puede seguir siendo algo que está como el apéndice de, digamos, de cualquier instrumento de planificación. Y el componente riesgo está en los IPT, tiene que estar en los instrumentos para el desarrollo, de la misma manera que en la misma comprensión de la formulación de la política pública tiene que estar presente. En tercer lugar, creo que es imperativo concertar estos esfuerzos nacionales, regionales y locales con estos objetivos comunes y la definición de mediano, digamos, de corto, mediano y largo plazo. Lo que nos sigue faltando, a propósito de lo que decía la directora, tiene que ver con esta instancia de plataforma regional que antecede el COGRID. Básicamente porque ese espacio de coordinación intersectorial y regional y local no existe en el entendido de la planificación permanente. Por lo tanto, ahí hay un espacio vacío que creo que es importante mencionarlo porque es algo que se tiene que concretar prontamente. De la misma manera que existe una Secretaría Ejecutiva de Residuos donde están, digamos, todos los incumbentes, o existe un Comité Regional de Cambio Climático. El COGRIC tiene una gran función, pero previo a eso hay toda una estructura, digamos, de articulación que todavía no la tenemos tan aceitada y, por supuesto, como bien yo les mencionaba, a partir de estos ejemplos de inversión, lo que se requiere es fortalecer estos instrumentos en el entendido de la inversión pública, tanto para la prevención y para la emergencia. Sin duda, estamos al debe, digamos, como Estado. El Estado tiene una precariedad en términos de dotación que, lo voy a decir, en todos los espacios posibles. O sea, los gobiernos regionales tienen 30 años de existencia, la división que a mí me toca representar tiene 20 funcionarios, las unidades de riesgo, no existe una unidad de riesgo porque la ley no te lo dice que tiene que existir, y los municipios están recién iniciando con sus unidades. Por lo tanto, hay una estructura, un funcionamiento, una atribución, un conjunto de recursos que todavía nos falta como estructuras del Ejecutivo, principalmente porque son los que tienen que dar respuesta para aquello. Simplemente terminar diciendo sobre el rol articulador que tienen los gobiernos regionales, el rol que tienen las divisiones de planificación. Hoy día la posibilidad de tener una mesa de trabajo junto con Senapred, con la Asociación de Municipalidades, con un aliado estratégico como, en este caso, como SIGIDEN, otro tipo, las universidades regionales, otras instituciones internacionales de cooperación internacional, es una cuestión que tiene que entrar a una juguera en donde va a marcar la pauta de los próximos 10 años. Y esta materia en particular, definitivamente el marco legal te obliga a no desatenderla y eso yo creo que es el gran desafío. Así que muchas gracias.